Muchas gracias, buenos días a todos los colegas. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a Emma por la invitación para participar en este webinar. Realmente estas nuevas tecnologías nos acercan un poco más, pero debo señalar que la presencialidad se extraña, o sea que una vez que pase esta pandemia esperemos volver a encontrarnos in situ. Pero bueno, aprovecharemos estas instancias que nos ofrecen ahora. La temática que se me encomendó es acerca de la osteoporosis posmenopáusica. Un tema realmente preocupante, muy importante por su prevalencia, como vamos a ver, por la repercusión en la salud que tiene en la mujer, padecer osteoporosis y padecer fracturas, que es algo que lleva, ¿verdad?, esa mala calidad ósea. Voy a enfocar el tema desde un punto de vista práctico, ¿verdad?, para poder establecer estrategias, no solamente de detección de riesgos y tratamientos, sino fundamentalmente. Siento interrumpir a la doctora Selva Lima. Se ha apagado su micrófono, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sentimos la interrupción, ahora continuamos con la presentación de la doctora Selva Lima. Continúe, doctora, por favor. Comentaba que me gusta mostrarles esta imagen que seguramente todos conocemos, ¿verdad?, de cómo es la evolución de la densidad mineral ósea, de nuestra masa ósea a lo largo de la vida, donde indudablemente hay un aspecto sumamente importante y que voy a recalcar a lo largo de esta presentación, que es la etapa de prevención primaria, donde todos los médicos debemos atender lo que es la ganancia de masa ósea en estos primeros años del ciclo vital de la mujer, ¿verdad?, que seguramente nos va a proteger luego cuando aparezca, ¿verdad?, la menopausia, que es el último ciclo menstrual de la mujer y que se caracteriza indudablemente por el agotamiento del capital folicular y la ausencia de estrógenos, y vamos a ver el rol que cumplen estos esteroides sexuales en el mantenimiento de la salud ósea. Voy a tratar de no molestar al micrófono. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? La prevalencia de la osteoporosis es creciente e indudablemente se incrementa el riesgo de fractura por fragilidad ósea. Esto que estamos viendo acá, estos porcentajes de prevalencia de baja masa ósea, es un estudio ecuatoriano, ¿verdad?, que valoró, que tiene ya algunos años, pero que me pareció importante porque seguramente si ha variado poco y ha variado en incrementar estos valores. Fíjense que la osteopenia en mujeres mayores de 50 años alcanza casi el 50% a nivel de vértebras, y la osteoporosis casi un 18% en mujeres latinoamericanas. Mientras que a nivel de cuello femoral, que son las fracturas que llevan mayor comorbilidad y mortalidad, la osteoporosis alcanza un 22%, o sea que indudablemente es un tema que realmente tiene una enorme preocupación. Y cabe destacar, como ven en este sector de la imagen, las barras más oscuras, indudablemente es un problema que se agrava con el paso de los años, ¿verdad? La prevalencia de la osteoporosis está muy relacionada a la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de fracturas por osteoporosis, por mala calidad ósea. Sin embargo, nosotros conocemos desde hace mucho tiempo la fisiología del hueso, que es un órgano vivo, ¿verdad?, su fisiopatología, pero no hemos logrado establecer estrategias que disminuyan
¿verdad? El riesgo de padecer una fractura osteoporótica. Y ese es el número previsto, ¿verdad?, para el 2050 en todos los países del mundo. Deberíamos de preguntarnos en esta etapa, en el 2020, ya casi a las puertas del 2021, ¿qué es lo que no estamos haciendo para tratar de prevenir una entidad como es la fractura que conlleva tan mala calidad de vida en la paciente que lo padece? Fíjense en este cuadro que tiene sus años, pero mantiene su vigencia. ¿Qué sucede un año después de una fractura de cadera? Hay una importante mortalidad al año, hay importante repercusión, de importante morbilidad con incapacidad permanente en un 30% de esas personas que lo padecen, incapacidad para caminar solo en un 40%, y también para realizar actividades independientes, como que se vuelven dependientes de terceros. Y indudablemente que hemos avanzado mucho en la medicina, porque hoy la expectativa de vida de la mujer en mi país son los 80 años, y fíjense que seguramente puede haber una pequeña variación porque este test es de hace algunos años, del 2015, la mayoría de los países tienen un promedio de vida de alrededor de 30 años luego que la mujer ha tenido su menopausia, teniendo en cuenta la edad de la menopausia alrededor de los 48-50 años, como ha sido estudiado en Latinoamérica. Recordando un poquito la fisiología, luego de los 40 años pueden aparecer algunos elementos que nos digan que empieza a producirse una alteración en la función folicular ovárica, que se caracteriza fundamentalmente por las alteraciones en el ciclo menstrual, hasta que la sintomatología se incrementa hasta el cese de las menstruaciones, ¿verdad?, que marca la edad de la menopausia de la paciente, un diagnóstico retrospectivo luego de un año de no tener ciclos menstruales, y donde se pueden manifestar un sinfín de signos y síntomas que traducen ese hipoestrogenismo, esa falta de estrógenos que presenta la mujer, y esa falta de estrógenos que va a repercutir en toda la economía de la salud de la mujer, repercute en forma importante a nivel de la salud ósea. Dentro de lo que es están transitando esta etapa, tienen un porcentaje de un 15% de la fractura más frecuente en estas etapas tempranas, que es la fractura de coles o la fractura de muñeca, que muchas veces no se le da la debida importancia para hacer la prevención secundaria, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el hueso y evitar una nueva fractura. Esto es un elemento sumamente importante, como vamos a ver en algunos estudios después. Por supuesto que todos conocen la definición de osteoporosis, disminución de la masa ósea con incremento de la fragilidad del mismo, y las fracturas, ¿verdad?, causadas por esta razón se deben a la existencia de la misma frente a un traumatismo mínimo. Por ejemplo, una caída. Realmente va a complicar la calidad de vida de estas pacientes. Con respecto a la fisiopatología, 3 cosas importantes para tener en cuenta. Una de ellas, que es bien importante cuando queremos establecer estrategias de ahora en más, la falla en la adquisición de una masa ósea y de calidad mineral ósea adecuada durante la etapa del crecimiento, como les mostraba en la primera imagen, ¿verdad? Es capital en esa etapa, sobre todo quienes trabajamos, soy ginecóloga, hago adolescencia también, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar en equipo con los pediatras, tratando de lograr el mayor pico de masa ósea en este grupo de mujeres jóvenes, en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, tratando de mantener una adecuada nutrición, una adecuada ingesta de calcio, una adecuada exposición solar, ¿verdad?,
la actividad física y tratar de eliminar lo que son los hábitos tóxicos. Hay muchos estudios que han demostrado a lo largo de los años que se observa, y nosotros lo hemos estudiado también en nuestro país, cómo en la medida que van creciendo los escolares tienen buena ingesta de lácteos, pero luego en la medida que el adolescente crece va abandonando ese hábito del consumo de lácteos, ¿verdad? E incluso de la exposición solar, con lo que indudablemente se resiente bastante lo que tiene que ver con el incremento de su masa ósea, que va a ser su alcancía para la edad de riesgo cuando llegue a la etapa de la menopausia. Otro aspecto importante, la resorción ósea excesiva que produce la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del hueso cuando aparece, ¿verdad?, la falta del estrógeno, la falta de la inhibición de los osteoclastos en su actividad osteoresortiva, que en los primeros años de la posmenopausia es muy importante y se puede llegar a perder hasta un 3% de esa masa ósea anual. Y más adelante, en la medida que van transcurriendo los años, también hay un deterioro, una respuesta inadecuada, ¿verdad?, a la formación ósea frente a esa resorción ósea, por lo que indudablemente cada vez se produce un mayor deterioro de esa salud ósea. Esta imagen es muy conocida también, pero es fundamentalmente para remarcar que el hueso es un tejido vivo durante toda la vida, donde hay una fase de resorción del hueso y luego que es una fase que dura 2 a 4 semanas, donde hay una actividad importante a nivel osteoclástico, y luego hay una reparación, una modelación de ese hueso por parte de los osteoblastos, que es un poco más lento y que en los primeros años y en la etapa reproductiva predomina la modelación sobre la resorción y se mantiene un adecuado equilibrio para el mantenimiento de esa masa ósea, cosa que una vez que la mujer llega a su etapa posmenopáusica, este equilibrio, si no lo tenemos en cuenta y no adoptamos estrategias para mantenerlos, va a desbalancearse hacia una mayor resorción ósea y una menor osteoformación, con lo cual se expone indudablemente a la osteoporosis y al riesgo de fractura. Indudablemente que todos conocen la clasificación, la osteoporosis primaria, ¿verdad?, posmenopáusica, donde la fractura más frecuente en los primeros años es la fractura de cola y posteriormente va a aparecer las fracturas vertebrales y las fracturas de cadera. Las osteoporosis secundarias no son tema de nuestra disertación hoy, pero también es importante porque muchas veces responde a patologías que empiezan a muy temprana edad y que van deteriorando la salud ósea. Cuando nosotros decimos, bueno, es importante identificar los factores de riesgo que tiene la mujer para la aparición de una osteoporosis, por supuesto que la edad es un elemento importante. Un elemento mucho más importante es la edad en que deja de menstruar. Sabemos que las pacientes que tienen una menopausia temprana o una falla ovárica precoz se van a exponer más tempranamente al riesgo de una fractura por osteoporosis que aquellas pacientes que tienen una menopausia a una edad más o menos dentro del rango de lo que sucede habitualmente entre 48 y 50 años. O sea, que la edad de la menopausia, la edad de la mujer, la historia familiar de osteoporosis, el bajo ingreso de calcio, es común observar en la población de pronto el comentario de las pacientes de que tienen intolerancia a los lácteos. Hay que estudiar esa intolerancia porque muchas veces estamos frente a alteraciones disabsortivas a nivel intestinal que indudablemente también van a tener su impacto a nivel de la salud ósea. La insuficiencia de vitamina D es a nivel mundial la existencia de la insuficiencia de vitamina D, que hoy por hoy es realmente considerada una verdadera pandemia, dado que se han hecho múltiples estudios en poblaciones de distintas edades y se han encontrado mayoritariamente rangos de insuficiencia de esta vitamina, que es realmente una hormona y que tiene un rol muy importante en la salud en general, pero fundamentalmente y en particular en la salud ósea.
El hecho de ser una fumadora diaria, una alcoholista, sedentaria, la falta de la actividad física tan necesaria para el mantenimiento no solamente de esa carga mecánica que estimule la osteoformación, sino el mantenimiento de ese tono muscular, ¿verdad?, para evitar la sarcopenia, que unido a la osteoporosis indudablemente va a favorecer la aparición de fracturas. El bajo índice de masa corporal, menor de 19, es otro factor de riesgo. Afecciones crónicas que hay que tener en cuenta que pueden tener impacto por la propia afección o por la medicación que estén utilizando, el uso de corticoides como todos conocemos. Y esto es para simplemente ver, ¿verdad?, el rol que cumplen los estrógenos en este balance de resorción, osteoformación. Conocen el sistema RANK, que tiene un rol sumamente importante en el estímulo de la actividad, diferenciación y maduración, ¿verdad?, y en la actividad de los osteoclastos, y a su vez el sistema de la osteoprotegerina, que tiene un rol fundamental en la inhibición de los mismos. Fíjense, el estrógeno actúa inhibiendo este sistema RANK y estimulando el sistema de la osteoprotegerina, y ahí está su importante valor cuando nosotros hablamos de estrategias, ¿verdad?, para el adecuado mantenimiento de la salud ósea. Por supuesto que, como decíamos al inicio, la edad es importante. ¿Por qué? Porque fíjense cómo muestran estas barras en un estudio de hace tiempo. La incidencia de la osteoporosis es progresiva en la medida que pasa el tiempo, que se cumplen años, ¿verdad?, y que no se toman medidas para prevenir. Está directamente relacionada con la edad, y vamos a ver en otras gráficas cómo la prevalencia de las fracturas aumenta con el crecimiento de la edad de la población de mujeres. Inicialmente, en las primeras etapas podemos encontrar un incremento de las fracturas vertebrales. Y hay que atender estos aspectos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la existencia de una fractura vertebral puede pasar absolutamente desapercibida. Muchas veces la paciente no le da importancia a esas molestias dorsales, esos dolores, son mal interpretados o no adecuadamente evaluados por nosotros mismos, por los médicos. Y son un factor de riesgo para que aparezcan fracturas más importantes a lo largo de la vida, y luego, indudablemente, en la medida que transcurren los años, vamos a ver que empieza a incrementarse la prevalencia de la fractura de cadera. Este estudio me gustó mucho, es nuevo, esta publicación, y esto es para llamarnos la atención porque sucede todos los días. Fíjense que acá se hizo una encuesta, prácticamente 1000 mujeres posmenopáusicas con una edad promedio de 65 años, acerca del conocimiento si tenían diagnóstico o no tenían diagnóstico de osteoporosis, y de los factores de riesgo, ¿verdad?, si los reconocían como factor de riesgo de osteoporosis o no. Las barras oscuras responden a pacientes que no tenían diagnóstico de osteoporosis y que no sabían que estos elementos, la historia familiar, el cigarrillo, la menopausia temprana, el índice de masa corporal bajo, alcoholismo, etcétera, etcétera, eran factores de riesgo para padecer una osteoporosis. En las barras más claritas, las pacientes tenían diagnóstico de osteoporosis y tenían estos factores de riesgo, pero no estaban tratadas. Reconocían esos riesgos de osteoporosis, pero no estaban diagnosticadas. Entonces,
cabría pensar que falta una mayor información y un mayor empoderamiento por parte de la mujer acerca de la existencia de esos riesgos y reclamar a sus profesionales que cuidan su salud, ¿verdad?, atender estos aspectos para minimizar los riesgos futuros. De las pacientes que habían tenido fracturas, este es otro elemento que pasa con muchísima frecuencia y no tenían osteoporosis, indudablemente habían sido atendidas por el cirujano ortopedista, en mi país son los traumatólogos, las pacientes con fractura y con diagnóstico de osteoporosis también, pero luego no fueron referidos, ¿verdad?, para el tratamiento posterior de esa salud ósea alterada. Se trató la fractura, evolucionaron de pronto bien, pero no se hizo un seguimiento posterior. Y esto es extremadamente importante. Una vez que una paciente tiene una fractura, si no tiene el diagnóstico, hay que prestar atención, realizar un adecuado diagnóstico, realizar un seguimiento, porque tiene multiplicado su riesgo de sufrir una nueva fractura osteoporótica y probablemente de mayor riesgo que la que sufrió ahora. ¿Cuál es la valoración diagnóstica, las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos? Una de las más importantes es la entrevista con la paciente, ver su historia familiar, valorar cómo fue, a qué edad fue su menarca. Las menarcas tardías conllevan una menor ganancia de masa ósea y hay que prestar atención. Las alteraciones del ciclo, los tratamientos con algunos fármacos, las características del estilo de vida de la paciente, ¿verdad? El sedentarismo, el no consumo de lácteos, no consumo de calcio, la mala exposición a nivel solar, todas estas cosas y los hábitos tóxicos, todas estas cosas nos van orientando acerca de cómo pueden estar esos huesos en esa mujer. La edad de la menopausia, de capital importancia, pero además tenemos otras herramientas como el gold estándar, que es la densitometría ósea y está estipulado de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, su valor de score, ¿verdad?, la mineral ósea normal o osteopenia u osteoporosis, de acuerdo así. Tenemos un T-score entre -1 y -2.5, pero fíjense que la osteopenia, que muchas veces ha sido no adecuadamente valorada en la posibilidad del riesgo que puede tener esta mujer en incrementar esa alteración a nivel de la salud ósea, la osteopénica tiene un riesgo de fractura mayor, el doble de lo normal, y hay que tener en cuenta. Indudablemente cuando el T-score es -2.5 y mayor aún, esa posibilidad de fractura ósea se cuadriplica, ¿verdad?, enormemente, y esto nos debe llevar a tomar medidas estratégicas para evitar esa fractura o evitar la refractura. Esto muestra lo mismo, pero como les decía, esto es un estudio que me pareció interesante mostrar, porque cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer el diagnóstico de cómo está esa masa ósea, de si es portadora de una densidad mineral ósea baja por la densitometría, tenemos que tener en cuenta, y como estoy hablando para Latinoamérica, qué es lo que sucede en nuestros países. ¿Cuál es la disposición de estas herramientas diagnósticas? Por ahí, la posibilidad de llegar a realizar un estudio DEXA no es tan fácil. Bueno, no perdemos la oportunidad de hacer prevención y tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos otras herramientas como es la historia clínica y la evaluación clínica adecuada de esa paciente. No nos debe quitar la posibilidad de hacer prevención el no tener el acceso a una densitometría. Como les decía anteriormente, estas pacientes osteopénicas tienen un alto riesgo de fracturas y hay que valorarlas muy bien. Muchas veces, además de esa osteopenia, tienen otros factores de riesgo que van a incrementar el riesgo de fractura y debemos atender. Solo la edad, el transcurrir por la vida, aún sin factores de riesgo,
la probabilidad de que se sufra una fractura se incrementa con la edad. Este incremento indudablemente va a ser mayor de acuerdo a si tenemos la posibilidad del diagnóstico de la cantidad de masa ósea. Con un T-score de menos 2.5 que califica de osteoporosis, indudablemente que esta probabilidad de riesgo a 10 años, cuando hacemos una densitometría en edad temprana, va a ser mayor. Pero fíjense ustedes, una fractura previa, ¿cómo incrementa enormemente el riesgo de sufrir una nueva fractura? Y no una, sino varias más. Cosa que es bien importante de atender. Por eso hacía hincapié en las fracturas más frecuentes en la mujer joven, en la etapa muchas veces de transición, ¿verdad? O en los primeros años posmenopáusica por una caída que es un hecho sumamente común, la fractura de cores. O la fractura vertebral, que puede llegar a pasar desapercibida por no consulta o por no atención médica, la expone indudablemente al riesgo de sufrir una fractura mucho más grave como la fractura de cadera. En muchos países se cuenta con la herramienta FRAX, que brinda también una información sobre la probabilidad del riesgo de fractura a 10 años y el momento en que podemos hacer una intervención para tratar de prevenir. En mi país no lo tenemos validado, pero en la Argentina sí está validada y nuestras poblaciones son muy similares, o sea que se puede utilizar sin problema. Y el FRAX se basa en tener en cuenta la edad, el sexo, el peso y la talla, el índice de masa corporal de la persona, la historia familiar. Tiene algunos defectos, como vamos a ver más adelante, que no cuantifica la cantidad de cigarrillos, la dosis y el tiempo de uso de corticoides y otras patologías para así como el alcoholismo, etcétera, para calcular la probabilidad de riesgo que pueden tener estas personas a lo largo de 10 años. Como decimos acá, estima una probabilidad de fractura a 10 años y nos permite adoptar estrategias de prevención terapéutica en aquellas pacientes en las cuales estos riesgos son muy importantes. Está diseñado para mujeres posmenopáusicas, también para hombres mayores de 50, no para adultos ni para niños, ni para adultos jóvenes ni para niños, y se debe aplicar en pacientes que no están bajo tratamiento medicamentoso. Y fundamentalmente cuando se utiliza la densidad mineral ósea se basa en las características de la densidad mineral ósea a nivel del cuello femoral. La decisión se basa fundamentalmente en el riesgo de fractura, la probabilidad de fractura que presenta esa paciente y no tanto en el T-score que presenta por la densidad mineral ósea. Identifica a las pacientes que tienen alto riesgo de fracturas, permite, por tanto, establecer estrategias de prevención y ayuda, obviamente, a tratar a aquellas pacientes que realmente lo necesitan y a disminuir costos de tratamiento que de pronto no serían tan efectivos en pacientes de bajo riesgo. Las limitaciones, como decíamos, el alto riesgo por fracturas previas no está considerado, la dosis y el tiempo de exposición a glucocorticoides tampoco, el número de cigarrillos y el número y la entidad del alcoholismo. Consideran, como dijimos, la densidad mineral a nivel del cuello femoral y no considera la pérdida de talla, algunos aspectos como la cifosis torácica, que son tan frecuentes en los pacientes mayores, y algunas causas de osteoporosis secundarias. Este elemento son tenidos en cuenta cuando se usa el FRAX. Este mismo estudio que les mostraba hoy sobre pacientes que no tenían diagnóstico de osteoporosis y habían tenido una fractura versus pacientes con diagnóstico de osteoporosis y fractura, donde algunas atribuían esa fractura cuando no había diagnóstico a
torpeza, a caídas, ¿verdad? A pocos balances, a un desbalance en su condición médica, situación de compromiso de la salud que se veía fundamentalmente en las pacientes que ya tenían un diagnóstico de osteoporosis, pérdida de la movilidad física, etc. Pérdida de la masa muscular, elemento tan importante que se debe de atender, ¿verdad? Por eso la actividad física es tan importante en todas las etapas de la vida, pero fundamentalmente en esta etapa. Por lo tanto, es capital cuando nosotros pretendemos disminuir riesgos de fractura, identificar a la paciente de alto riesgo. Y para ello, indudablemente debemos hacer una adecuada selección valorando los factores de riesgo presentes en nuestra paciente. Si tenemos acceso a la valoración imagenológica, utilizar el DEXA para ver en qué niveles estamos de densidad mineral ósea. Hoy por hoy existen en algunos países el TBS, Trabecular Bone Score, que ayuda, no es una técnica que debe utilizarse sola, sino que ayuda a informar acerca de la fragilidad ósea, sobre todo a nivel de columna vertebral, y a establecer un riesgo de fractura en estas pacientes. En nuestro país estamos por incorporar ese elemento, pero aún no tenemos experiencia en ello. Pacientes que han tenido fractura de cadera o de columna vertebral y es imperativo su tratamiento para evitar una nueva aparición de un evento fracturario. Si tenemos la herramienta FRAC, utilizarla y con todas esas herramientas evaluar el riesgo de la paciente, informar las estrategias de prevención y indudablemente establecer una estrategia terapéutica, y esa estrategia terapéutica debe estar individualizada a nuestra paciente y debemos valorar diferentes aspectos para lograr, ¿verdad?, la adherencia adecuada al tratamiento. Como ustedes saben, la adherencia a estos tratamientos que son a largo plazo, con fármacos que tienen sus efectos adversos, se ha visto que realmente es baja. Por eso hay que estar muy al lado de los pacientes. ¿Cuándo el juicio clínico es necesario? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si utilizamos solo el FRAX, puede haber una subestimación del riesgo de fractura, sobre todo con los factores de riesgo no considerados, como comentamos anteriormente. Y hay que tener en cuenta otros aspectos que aumentan el riesgo de fractura. Por ejemplo, la inestabilidad que pueden tener estas pacientes, ¿verdad?, que las exponen a la caída, sobre todo pacientes que están consumiendo de pronto psicofármacos. Hoy por hoy, por lo menos en mi país, es extremadamente frecuente la prescripción de psicofármaco por trastornos depresivos, por situaciones diferentes, ¿verdad?, donde indudablemente ello lleva a una mayor inestabilidad y a un mayor riesgo de caída, y indudablemente van a aparecer las fracturas como consecuencia. Las enfermedades y los medicamentos que toman nuestras pacientes debemos tenerlo en cuenta. Sabemos que los diabéticos tienen mayor riesgo, que los pacientes que reciben anticonvulsivantes tienen mayor riesgo, que los pacientes tratados con quimioterapia, sobre todo las pacientes de cáncer de mama, que es una población enormemente grande que recibe inhibidores de la aromatasa, hay que tener muchísimo cuidado porque esto es un factor de riesgo para la pérdida de masa ósea y la aparición de fracturas. Los propios antidepresivos. Todos estos elementos nosotros los podemos valorar en la clínica. ¿Qué otras herramientas podemos tener a nuestro alcance? La valoración mediante los marcadores de formación y los marcadores de resorción. No nos sirven para un diagnóstico de osteoporosis, pero sí son útiles para valorar la respuesta al tratamiento, porque si tenemos un índice de marcadores de resorción muy alto, y lo valoramos a los 3, a los 6 meses, podemos ver la respuesta en la disminución de estos marcadores de resorción. O sea que son una herramienta que es importante tener en cuenta cuando la tenemos disponible
en los medios donde nosotros nos movemos. No solamente el DEXA, Trabecula Bone Score, el índice de score trabecular, los marcadores de resolución de información, sino valorar también el metabolismo fosfocálcico, es muy importante. La dosificación de vitamina D, si lo podemos hacer, es ideal, porque podemos suplementar de acuerdo a los niveles que tenga el paciente. Si no, vamos a tener que apelar a una dosis estándar, que hoy las mayores recomendaciones, si bien todo esto es controversial hasta el nivel considerado de suficiencia, pero creo que hay mayoritariamente consenso en que la reposición con 2000 unidades diarias alcanzaría para lograr una mejoría, ¿verdad?, en la adecuada absorción del calcio y su impacto a nivel de la salud ósea, e indudablemente la radiografía. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de la existencia de una fractura vertebral? Mediante las radiografías. Y por suerte suelen ser, al menos en mi país, una herramienta de bajo costo para el diagnóstico. Con respecto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Por supuesto que es mantener una adecuada densidad mineral ósea para evitar las fracturas, que es lo que realmente complica la vida de la mujer. Pero, ¿solamente eso es el objetivo de nuestro tratamiento? Hoy estamos hablando de osteoporosis, pero siempre me gusta decir que la mujer no es solo hueso, que la mujer tiene muchos otros aspectos que nosotros debemos atender globalmente y conjuntamente con el mantenimiento, con la mirada, particularmente en los huesos. Y para esto, como decíamos, y vuelvo a insistir, tenemos varios escenarios. Por ahí tenemos ya las pacientes que están en esta etapa, que son adultas mayores y que son portadoras de osteoporosis y que nosotros tenemos que hacer una prevención secundaria o una prevención terciaria, y que es extremadamente importante para disminuir la comorbilidad o la mortalidad en esta población. Las mujeres que están en la etapa de la peri o posmenopausia cercana, donde tenemos que hacer una intervención segura para evitar esa pérdida de masa ósea acelerada que suele suceder en estas primeras etapas de la posmenopausia. Mujeres en edad reproductiva, las niñas y las adolescentes, donde realmente nosotros vamos a poder hacer una prevención primaria. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica que se gesta desde los primeros años de vida, que transcurre durante muchísimos años absolutamente asintomática, y cuando revela síntomas, cuando se expresa clínicamente, está constituida la enfermedad y se expresa por la fractura. Y ahí estamos llegando tarde con muchos aspectos de prevención que pueden mejorar la calidad de vida de la paciente. Insistir, ¿cuál es la prevención? Mejorar el pico de masa ósea en las edades tempranas, tener en cuenta las dietas, ¿verdad? Las dietas ricas en calcio, y tener en cuenta no solamente en los niños, en los adolescentes y en la población adulta este aspecto, porque hay una modalidad nueva, una modernidad en cuanto a dietas sanas, veganas, donde indudablemente hay déficit de todo tipo de nutrientes y donde el calcio es un déficit muy común en este tipo de dietas. Estimular los deportes, el realizar ejercicios acorde con su edad y acorde con su condición física, la exposición solar, y si no se puede, el suplemento adecuado de vitamina D, evitar los hábitos tóxicos, el tabaquismo, el alcoholismo, otras drogas tóxicas, y obviamente corregir cuando hay los desórdenes hormonales. Una publicación reciente sobre unas guías europeas de diagnóstico y manejo de osteoporosis pide todas las drogas que exponen y su efecto a nivel del beneficio en el tratamiento de la osteoporosis y en evitar las fracturas. Ponen en primer lugar los bifosfonatos,
la terapia hormonal de reemplazo, los SERM y los anticuerpos monoclonales. Todos ellos van a tener una aplicación. Indudablemente que nosotros debemos seleccionar la paciente para cada una de estas drogas de acuerdo a las características de la misma. Y fundamentalmente hablando de la mujer, debemos recordar, como les decía antes, que la mujer no es solo huesos. Pero cuando hablamos de la osteoporosis o de la conservación de la salud ósea, que debemos de prevenir porque esta se acelera, se deteriora en los primeros años de la posmenopáusica, es porque los estrógenos tienen una acción directa a nivel del metabolismo osteocálcico, a nivel del metabolismo óseo. Estimulan, ¿verdad?, los precursores de los osteoblastos e inhiben fundamentalmente los precursores de los osteoblastos, inhiben su multiplicación y la función osteoclástica, con lo cual inhiben la resorción ósea, y por una acción que es indirecta estimulan la osteoformación, y de la misma manera que los andrógenos. Los andrógenos también son muy importantes en la mujer. Es una terapia que quizás esté menos difundida y solamente esté considerada cuando hay una clara evidencia de un síndrome de hipoandrogenismo en la mujer. Pero hay que recordar que el pico de andrógenos en la mujer ocurre alrededor de los 20 años, se va manteniendo, disminuyendo sus valores y luego desciende bruscamente luego de los 60 años. Por ello hay tanta pérdida de la masa muscular en esa etapa, del bienestar general, elementos que tienen mucho que ver con la acción de los andrógenos. Volvemos a mostrar qué es lo que sucede con los estrógenos a nivel de hueso. Inhiben el sistema RANK, ¿se acuerdan? Que estos son los promotores de la actividad osteoclástica. Y este hecho es extremadamente importante. Así disminuimos, cuando aportamos estrógenos, la osteoresorción, tratando de mantener un equilibrio entre formación y pérdida de masa ósea. Hay muchos mitos todavía con respecto al uso de la terapia hormonal de reemplazo. Y fíjense que estas publicaciones de la Sociedad Internacional de Menopausia, que lleva ya muchos años, y sin embargo, hoy por hoy nuestros colegas siguen temiendo los riesgos, ¿verdad?, de la terapia hormonal de reemplazo, que hoy por hoy son muy bajos, y sin embargo se han fortalecido incluso en la revisión de lo que fue la primera publicación del estudio WHI acerca de los beneficios que tiene la terapia hormonal de reemplazo para la mujer. Está más que probado que es efectiva para prevenir la pérdida de masa ósea, que se asocia a la menopausia, y disminuye la incidencia de fracturas relacionadas a la osteoporosis, fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Y debe ser considerada una primera línea para la prevención y el tratamiento en estas mujeres, donde debemos tener en cuenta lo que llamamos la ventana de oportunidad de uso de esta terapia, sobre todo en la etapa de la transición y en los primeros años de posmenopausia. ¿Por qué? Porque el WHI nos enseñó muchísimo. En aquellas pacientes que llevaban más de 10 años de edad de la menopausia, han habido otras comorbilidades que producen alteraciones en otros sistemas, por ejemplo a nivel cardiovascular, la dislipidemia, ¿verdad?, con el daño endotelial, la aparición de placas de ateromas, que indudablemente si tenemos un endotelio con una injuria y placas de ateroma, la acción del estrógeno, que es muy beneficiosa a nivel endotelial y que produce un incremento en la microcirculación del mismo, puede hacer que se desprenda una placa de ateroma y ocurre un infarto o ocurre un stroke. Pero si tenemos en cuenta en pacientes sin esos factores de riesgo cardiovascular y sin tener esa edad alejada de la mente, sobre la salud ósea y la salud general de la mujer. Tenemos indudablemente que no solamente trata a nivel esquelético, sino que también otros elementos de deficiencia estrogénica.
Se ha probado a nivel de la evaluación de dolores en un 50% de resorción ósea, en un 50-60%, y un aumento en la densidad mineral ósea en cadera de hasta 6% y en columna vertebral. Disminuye la incidencia de fracturas, que es el objetivo final, tratar de evitar la fractura tanto vertebral como de cadera. Como siempre decimos, estas indicaciones no son al barrer. Deben ser individualizadas valorando las características de la paciente, fundamentalmente tratando de que el beneficio supere ampliamente el riesgo que pueda conllevar esta terapia. Y todas las terapias tienen riesgo y tienen efectos adversos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el beneficio debe ser mayor. Y sobre todo tener en cuenta, como decimos, no es solo huesos, tenemos un sinfín de beneficios extraóseos que hacen a la calidad de vida de la mujer realmente. Otro aspecto importante, señora, puede usarlo por 5 años. No hay que establecer limitaciones mandatorias de la duración de la TH. Eso es una evaluación año a año que debe hacer la mujer, siente las entrevistas entre el profesional de la salud y la paciente, ¿verdad? Y valorar cómo va la evaluación de su salud. Si no hay ningún elemento que aparezca que indique el uso de esta terapia, puede seguirla en forma, ¿verdad? Hasta que en algún los riesgos superan el beneficio, pero no tiene limitaciones de tiempo, y esto es un elemento importante a tener en cuenta. Ya hablamos de la edad. Indudablemente que tenemos que tener en cuenta que acceden a estos beneficios las pacientes que están en la etapa de transición y en los primeros años de la posmenopausia, que se van a ver netamente beneficiados. Y en las menores de 60 años, o en las que llevan menos de 10 años de edad, indudablemente que hay un perfil de seguridad que le debe dejar tranquilo al profesional y debe dejar tranquila a la paciente, quitando esos mitos de riesgo, sobre todo de riesgo oncológico, que durante tanto tiempo han menoscabado la posibilidad de que las pacientes se beneficien con este tipo de terapia. Como decía, o sea, con respecto a la reposición de andrógenos, está aquellas pacientes que tienen signos de insuficiencia androgénica. Y debemos tener en cuenta específicamente, porque hay un altísimo número de mujeres que son intervenidas quirúrgicamente si se les hace la oophorectomía bilateral. Y estas mujeres deberían estar repuestas con andrógenos, ¿verdad? Que no solamente va a mejorar su función sexual, que es una queja muy frecuente en la consulta, sino su bienestar general, y esto se ve en la práctica clínica. No cabe duda que la droga vasomotores y para la atrofia urogenital son los estrógenos, pero también se extiende a otras quejas que presentan las pacientes cuando empiezan a transcurrir esa etapa, que es la aparición de mialgias, de artralgias, de alteración del estado de ánimo, desórdenes en el sueño que tanto altera la vida diaria de la mujer y la disfunción sexual, que también reciben un beneficio cuando nosotros hacemos el reemplazo hormonal. Por si fuera poco, se ha probado que también hay una alteración a nivel de los discos intervertebrales una vez que la mujer deja de producir sus propios estrógenos. Este no es un tratamiento para la parte articular, pero es un beneficio adicional que tiene la paciente a nivel del tejido conectivo, que indudablemente tiene su valor. Y cuando se suspende una terapia hormonal que viene recibiendo la paciente, además de la queja de volver a tener los sofocos y los trastornos del sueño y los trastornos de ánimo, me reaparecieron los dolores articulares. Es muy típico de la paciente. ¿Por qué? Porque también va a apuntar la terapia hormonal en este sentido. Recordar entonces que en esta etapa de la posmenopausia, del climaterio,
porque partimos desde la etapa el periodo de transición antes de llegar a la menopausia propiamente dicha, la mujer sufre cambios metabólicos y hormonales, que particularmente en lo que estamos hablando ahora van a conllevar a una pérdida de masa ósea, a una pérdida de fuerza muscular, con lo que esto contribuye a una mayor incidencia de caídas, que es la sarcopenia, y a una pérdida de la masa muscular, la licopenia. Sobre estos elementos van a actuar los estrógenos, mejorando todos estos aspectos. Por eso debe ser una estrategia terapéutica que debe estar considerada y vuelvo a repetir, evaluada en forma individual, paciente a paciente, para brindarle un beneficio mucho más allá de los huesos a nuestros pacientes. Solamente algo con lo que tiene que ver a la unidad musculoesquelética. Los estrógenos y los andrógenos promueven la acumulación de esa masa tisular durante el crecimiento y son críticos estos esteroides para el mantenimiento de la masa muscular y para su función durante la edad adulta. Indudablemente que estos esteroides tienen acciones autónomas en células de varios tipos específicos de células del tejido muscular, intervienen en la carga mecánica que es crítica para el mantenimiento de la masa ósea y para la función de esa masa ósea. Una disminución de los esteroides sexuales que ocurre en la posmenopausia si no la tratamos, con el avance de la edad, lleva a la pérdida de masa muscular y a la desintegración de esa unión musculoesquelética, con lo que indudablemente va a haber una mayor incidencia, ¿verdad?, de repercusión en la función, no solamente las caídas, sino la falta de esa integración que va a determinar un mayor riesgo de fracturas. Con respecto a esta estrategia terapéutica, recordar que en la posmenopausia, ¿verdad?, esa caída de los estrógenos va a repercutir en todas estas áreas de la mujer, no solamente a nivel de hueso, que no me canso de repetir, porque tenemos que considerar a la persona como un todo y tratar de atender a todos estos aspectos. Esto es un estudio para desmistificar un poco los riesgos, donde se observó en pacientes desde el WHI, ¿verdad?, los riesgos y los beneficios de pacientes tratadas con estrógenos, las que eran histerectomizadas, y estrógenos y progestágenos, de donde surgió la mala de la película, que vendrían a ser las progestinas. Pero este estudio fue hecho con una progestina en particular. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de otro uso de progestinas y disminuir esa posibilidad de riesgo, ¿verdad?, como se demuestra acá. Si fíjense en las pacientes que no usan progestina, la disminución del riesgo de cáncer de mama, que es uno de los temores que tienen nuestras pacientes y de los temores que tienen nuestros profesionales también cuando prescriben una terapia hormonal de reemplazo. Con respecto al riesgo tromboembólico, indudablemente que nosotros podemos evaluar muy bien el riesgo que tienen esas pacientes acerca de la posibilidad de sufrir un evento trombótico y minimizar los mismos, ¿verdad?, con estrategias adecuadas. Pasando a otras posibilidades terapéuticas, los SERM son moléculas que se unen a los receptores de estrógenos como agonistas en algunos sectores y en el hueso es uno de ellos, y como antagonista en otros sectores, por ejemplo en la mama, y así fue que tuvo su auge en un estudio donde se pretendía demostrar la disminución del riesgo de cáncer de mama con el uso de estos productos. En mi país se usan bastante poco, pero han demostrado su efecto a nivel de la disminución de los marcadores de resorción ósea, así como su incremento en la densidad mineral ósea en columna y cadera, y la disminución de la incidencia de fracturas vertebrales fundamentalmente. Tienen un inconveniente. En la paciente sintomática climatérica incrementa las tuforadas de calor e incrementa si tiene el riesgo de sufrir trombosis. Pero es un recurso que también puede ser utilizado.
Luego tenemos quizás las drogas más ampliamente utilizadas en osteoporosis, que son los bifosfonatos. Los bifosfonatos no nitrogenados y los más ampliamente utilizados, los nitrogenados. El alendronato, el ivandronato, el zoledrónico y el risedronato, que tienen estos nuevos nitrogenados que actúan inhibiendo una enzima, la farnesil bifosfato sintetasa, ¿verdad? Que es una enzima de la vía de la síntesis del colesterol a partir del bicarbonato y que indudablemente lo que hacen es inhibir la actividad osteoclástica, disminuyen la resorción, son antirresortivos. Y tienen un efecto bien importante en cuanto al objetivo de mantenimiento de la masa ósea, de disminución de la resorción ósea y la disminución del índice de fractura. Actúan a nivel tisular, disminuyendo el recambio óseo, a nivel celular, alterando el reclutamiento, la adhesión y la apoptosis, la actividad de los osteoclastos, y a nivel molecular, alteran la función propiamente dicha de estas moléculas, de estos osteoclastos, mediante la interacción con receptores de superficie o enzimas intracelulares. La función final es la función antirresortiva. Se ha visto, está más que probado, su beneficio a nivel de columna vertebral, aumentando la densidad mineral ósea, y a nivel de cadera, y una importante reducción en la incidencia de fracturas vertebrales. Importante reducción de un 40 a un 70%. Reducen el alendronato, el risedronato y el ácido zoledrónico, fracturas también no vertebrales, hasta un 40%, incluyendo las de cadera. El ivandronato se vio también en un estudio que además de la reducción de las fracturas vertebrales, tenía también un potencial beneficio positivo a nivel de la reducción de la fractura del cuello femoral. Tienen indudablemente algunas precisiones a la hora de la prescripción. Hay que tener en cuenta su biodisponibilidad, los que se dan por vía oral es muy baja, por eso se absorben en la parte superior del intestino, por eso su necesidad de una adecuada explicación a la paciente de que deben consumirlo en ayunas, con mucha agua, y no consumir alimentos inmediatamente para que no interfiera con la absorción. Y, sin embargo, el queso intravenoso tiene una efectividad, una absorción del 100%. El alendronato viene en una posología diaria, semanal, igual que el risedronato. El ivandronato es mensual, con lo cual facilita mucho su adherencia al tratamiento, por estas consideraciones de cómo debe ser administrado, y el ácido zoledrónico, que es por vía parenteral intravenoso, es anual. La efectividad indudablemente varía de acuerdo a los mismos. Simplemente una mención del renirato de estroncio. En mi país no hay más y creo que se discontinuó, pero era un producto muy atractivo porque tenía una acción dual, antirresortiva y osteoformadora, con algunas dificultades y algunos efectos adversos que indudablemente llevaron a que actualmente prácticamente no se esté utilizando. Y luego tenemos las nuevas drogas para la osteoporosis. Dentro de ellos, el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa en el sistema RANK, que tiene una posología muy fácil, ¿verdad? Es una inyección subcutánea semestral y que ha demostrado una gran efectividad en el incremento de la densidad mineral ósea a nivel vertebral y a nivel de cadera, con reducción del riesgo de fractura, tanto vertebrales como no vertebrales. El teriparatide, que es un análogo de la hormona tiroidea, también está la valoparatide, que también tiene una acción fundamentalmente osteoformadora, estimulante de la acción osteoblástica, ¿verdad? Y que debe ser
estos nuevos productos para el tratamiento de la osteoporosis, estos anticuerpos monoclonales, como el nuevo que sí lo vamos a tener, que es el romosozumab, indudablemente deben ser utilizados cuando nosotros determinamos dentro de la evaluación de la paciente, pacientes con muy alto riesgo de fractura. El teriparatide es una inyección subcutánea diaria por 24 meses, ¿verdad? Demostrando su efectividad en la disminución en la incidencia de fracturas, tanto vertebrales como fracturas no vertebrales. Como les decía, esta otra molécula, el romosozumab, ¿verdad? Que es un anticuerpo antiesclerotina. La esclerotina tiene como rol a nivel de hueso una inhibición de la acción osteoblástica y una estimulación a nivel del sistema RANK, y el romosozumab viene a inhibir la actividad de la esclerotina, con lo cual se quita la inhibición de la actividad osteoblástica, favoreciendo la osteoformación, también con una acción dual que es menor, pero que actúa inhibiendo el sistema RANK, o sea, disminuye la resorción ósea. Cuando se comparan estos dos productos se ve su beneficio a lo largo de los meses en cuanto a su rol osteoformador, que es realmente muy atractivo, su rol antirresortivo, que es mayoritariamente en los primeros meses de tratamiento con el romosozumab. Esto lo estoy diciendo de la literatura, de las investigaciones que se han publicado, porque nosotros en nuestro país aún no lo tenemos. Tienen todos ellos, como decíamos, sus efectos adversos, ¿verdad? El teriparatide, como se mencionaba ahí, algunas intolerancias, ¿verdad? Y el riesgo del osteosarcoma, su utilización en un año, el denosumab, igual que los bifosfonatos en sus riesgos de la osteonecrosis del maxilar, que se ve fundamentalmente en pacientes que están recibiendo quimioterapia por patología oncológica, y es un elemento a tener en cuenta, no tanto en pacientes que están fuera de este riesgo, pero es algo que debemos atender y debemos estar en comunicación con los odontólogos. Este artículo publicado recientemente, todos ellos son grandes líderes, investigadores en hueso, donde indudablemente hicieron toda una revisión de las drogas que se usan para el tratamiento de la osteoporosis y el riesgo cardiovascular, que les dejo la presentación para revisarlo porque es muy interesante. Prácticamente se ha hablado muchísimo de los efectos adversos, de las diferentes estrategias terapéuticas, ¿verdad? Y esta investigación nos deja mucha seguridad en cuanto a esta evaluación, donde prácticamente el riesgo que pueden haber sobre otros parénquimas, como otros sistemas como el cardiovascular, es bien bajo cuando nosotros hacemos la adecuada selección de la paciente de acuerdo a sus características particulares y a sus factores de riesgo. Sabemos el impacto que podemos producir en cuanto a beneficios sobre nuestro objetivo y la posibilidad de un efecto adverso. Y finalmente, volver a repetir los escenarios diferentes. Si actuamos tempranamente antes de la menopausia, vamos a hacer prevención primaria. Si actuamos luego en la etapa de la transición y los primeros años, probablemente prevención secundaria. Y si actuamos más alejadamente, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tratar de minimizar la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes haciendo una prevención terciaria. Hoy por hoy conocemos muchísimo, por lo que nuestras pacientes que están en este escenario debemos de actuar para mejorar su calidad de vida. Pero las que están en estos otros escenarios, nosotros podemos actuar firmemente para evitar este flagelo que es la osteoporosis. Recordar nuevamente esta gráfica que es tan explicativa, ¿verdad? Sabemos que la raza y la genética son los principales elementos para un pico de masa ósea,
las interacciones hormonales, pero actuando en los factores ambientales, nosotros podemos favorecer muchísimo a nuestras pacientes y hacer una verdadera prevención. A lo largo de la vida tenemos todas estas herramientas para poder actuar, recordar, ¿verdad?, que los pacientes con mayor riesgo seguramente se van a ver beneficiados de las drogas que han salido últimamente, que se revelan muy eficientes en la prevención de nuevas fracturas. Pero, como dije, debe ser individualizado. ¿Qué tenemos que valorar para repetir? La edad, recordar que la osteopenia es un elemento de riesgo para fracturas. En la práctica clínica, una cosa muy sencilla es medir la talla por aquello de las fracturas vertebrales silenciosas, aquello de las pacientes que no consultan o que consultaron por ese dolor dorsal y no fue tenido en cuenta como probable fractura vertebral. La disminución de talla es un elemento que nos alarma. Una simple radiografía nos puede estar mostrando la existencia de una fractura vertebral. Y fíjense que hay 2/3 de los pacientes que cursan por esta situación y no son reconocidos. Y el riesgo de desarrollar una nueva fractura es extremadamente alto, por lo que si no lo tenemos en cuenta, perdimos una oportunidad muy valiosa de evitar un mal mayor. Adaptar el medicamento adecuado para la paciente adecuada y en el momento adecuado. Tener en cuenta la susceptibilidad a los efectos secundarios. Pacientes con factores de riesgo de trombofilia, que hoy por hoy se buscan muchísimo, sobre todo por su impacto a nivel obstétrico, obviamente. Ni la terapia hormonal estrogénica, ni el SERM. Pacientes que tienen dificultades digestivas, sobre todo digestiva alta, tratar de no usar los bifosfonatos por vía oral. Y debemos adaptar también ese fármaco y esa dosificación que le sea cómodo a la paciente, que mejore la adherencia y la continuidad del tratamiento, que eso nos va a dar la efectividad de nuestra repercusión en cuanto a disminuir las comorbilidades por fractura. Eso es difícil de lograr, por eso las entrevistas con los pacientes deben ser por lo menos 2 o 3 veces al año, de manera de ir reforzando la necesidad del mantenimiento del estilo de vida adecuado, ¿verdad?, y del tratamiento. Siempre reiterar la individualización del tratamiento farmacológico, insistir en la necesidad de la actividad física, insistir en la necesidad de una dieta adecuada. No dejar de comer nutrientes que sean adecuados. Y finalmente, terminando ya, es una ilusión, pero esperemos que la pandemia se vaya corrigiendo y nos permita encontrarnos en febrero en nuestro 6º Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lima, por su fantástica presentación. Y ahora, para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del seminario web. Bueno, por el momento parece que no tenemos ninguna pregunta. Doctora Lima, si nos quiere dejar con algunas palabras finales antes de terminar con la sesión de hoy. Agradecer nuevamente la posibilidad de poder participar en estos webinars y recordar, hablando de la mujer, ¿verdad?, que debemos atender más allá de sus huesos el resto de su economía y seguramente vamos a lograr una mayor adherencia en todo lo que tiene que ver con estas estrategias de prevención en salud en nuestras pacientes. Nos llevan tiempo, porque indudablemente debemos informar en forma adecuada, debemos establecer, como se dice muchas veces, un contrato, un compromiso de la paciente de un estilo de vida saludable y el uso de los fármacos que correspondan, ¿verdad?, a cada uno.
Nada más. Bueno, esto concluye el seminario web. Una vez más, muchas gracias, doctora Lima, por su presentación y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.